Listo, entonces vamos a hablar ahora sí de las aplicaciones del amplificador operacional, empezando primero con el multiplicador de ganancia constante. Bueno, este es uno de los circuitos de amplificadores operacionales más comunes, el cual proporciona una ganancia o una amplificación más precisa que los demás amplificadores operacionales como los son sumador, pasabajos, seguidor, etcétera. Em, Tenemos que su ganancia resultante está aquí, como lo hice en este capítulo. A es igual a menos RF sobre R1. Y como tal, este sería el diseño del amplificador multiplicador. Una resistencia RC conectada aquí en positivo, R1 y RF conectado en negativo y RF a la salida. Bueno, principalmente se utiliza este tipo de amplificador para multiplicar dos señales analógicas mediante amplificadores operacionales que combinan precisión y versatilidad. Para la multiplicación analógica, donde la tensión de salida es proporcional al producto de las tensiones de entrada. Y bueno, esto sería todo por el multiplicador. Más adelante se verá reflejado el ejercicio que hicimos en tablero. Listo, profe. Ya entonces después de hablar un poquito sobre la teoría de estos circuitos de amplificador operacional multiplicador, vamos a pasar a resolver un ejercicio que nos plantean ahí en el libro. Entonces nos pide calcular el voltaje de salida. Nos pide calcular el voltaje de salida, teniendo en cuenta que tiene una entrada de 120 microvoltios, con una entrada BI de 120 microvoltios. Bueno, entonces vamos a dibujar el esquema. Bueno, antes de dibujar el esquema, sabiendo que la ganancia se sabe que es 1 más RF sobre RI. Y versus 0 es la ganancia por el voltaje de entrada. Así teniendo ya las fórmulas, vamos a dejar el esquema y a reemplazar los valores en esas fórmulas para poder calcular ese voltaje de salida. Tenemos que RI es equivalente a 2.4 kiloohms. 2.4. RI que está conectada a la salida. Esto es 0. Y tenemos que RF es de 240 kiloohms. Esto es RF. Y el voltaje entra es de 120 microvoltios. Bueno, ahora sí, ya teniendo este esquema y lo que nos piden calcular desde sub 0, vamos a reemplazar. Bueno, vamos primero allá en la ganancia. En este caso es utilizando la fórmula que tenemos aquí. Entonces, sería 1 más
RF Corre, no sé, no se alcanza a ver. Es. más Ahí ya. RF que es 240 kilovoltios sobre RI que es 2.4 kilovoltios. Listo. Entonces, calculando, haciendo esta operación, nos da que la ganancia es equivalente a 101. Sin unidades, porque esto es bien. Bueno, ya teniendo esa ganancia, ahora sí pasamos a lo que nos pide el problema, que es llegar B sub 0. B sub 0, y bueno, como ya tenemos la ganancia, entonces multiplicar esta ganancia que nos dio, que sería 101, por el voltaje de entrada, que son 120 microvoltios. Entonces, sabiendo que es micro, entonces la vamos a multiplicar por 10 a la menos 6, que es equivalente a los micros. Y resolviendo ya esta operación, nos da que el voltaje de salida es equivalente a 12.12 milivoltios. Listo, este es el voltaje de salida de este circuito multiplicador operacional. Muchas gracias. Listo, entonces ahora vamos con la parte de suma de voltajes o amplificador sumado. Este es un circuito que hace parte de los amplificadores operacionales que nos sirve para combinar varias señales de entrada y obtener a la salida una sola. Realmente este lo que hace es funcionar como un mezclador. Por eso lo utilizan bastante para temas de audio por ejemplo, si tenemos micrófonos, entonces varios micrófonos al tiempo pueden captar varios instrumentos y después con el amplificador se mezclan las señales y tenemos una sola salida, digamos, para donde sea, un computador o bueno, lo que necesitemos. El funcionamiento básico de este amplificador, como vemos aquí en la ecuación, es básicamente una suma algebraica. Es decir, que simplemente tenemos que tomar los valores de voltaje y resistencia de entrada y dividirlos entre la resistencia de retroalimentación. Una cosa importante para mencionar es que la salida del amplificador depende de las entradas, es decir, si todas las resistencias de entrada son iguales, entonces vamos a tener una salida directa en la señal de salida. Pero si son diferentes, dependiendo de los valores que tenga cada resistencia y voltaje de entrada, va a afectar más o menos cómo esté en la salida. Es decir, dependiendo de si una tiene más resistencia que otra, va a afectar más o menos en la salida. Como ya dije, entonces este tipo de amplificador se utiliza mucho en los sistemas de audio, procesamiento de señales, ya que pues tiene esa facilidad de mezclar varias señales de fuente, como ya dije, sensores, micrófonos, sensores, instrumentos en general, y tener una sola salida al final. Y listo, entonces ahora vamos a ver el ejemplo práctico de un ejercicio de este amplificador. ¿Muy bien? Listo. Listo, entonces ahora para continuar. Buscar entonces por entonces, para continuar con el ejercicio, reclamamos los valores de voltaje.
haciendo la multiplicación de cada voltaje con la resistencia resultante de la ecuación que teníamos, tenemos el resultado del voltaje de la salida del circuito, que sería Listo, vamos con la otra aplicación de estos amplificadores, como se menciona aquí, seguidor de voltaje o amplificador de acoplamiento. Bueno, este es un circuito con amplificador operacional que transfiere una señal de voltaje de una etapa a otra sin modificar su valor y sin cargar la fuente. Un circuito acoplador de voltaje ofrece un medio para acoplar una señal de entrada con una carga por medio de una etapa que cuente con una ganancia de voltaje unitaria, sin inversión de fase o polaridad y que actúe como un circuito ideal con una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja. ¿Cómo funciona este tipo de amplificador? Bueno, pues la salida comúnmente siempre se conecta directamente a la entrada inversora y la señal de entrada se aplica a la entrada no inversora. El amplificador ajusta su salida hasta que ambas entradas tengan el mismo voltaje, por lo que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Sus aplicaciones principalmente son en adaptación de impedancias. Esta para que, se conectan a una fuente de alta impedancia con una carga de baja impedancia. También para aislamiento de señales para evitar que una etapa afecte a otra, para interfaz con sensores, para proteger sensores de variación en la carga, para conversión de clase A a clase D, estabilizar el voltaje antes de enviarlo al convertidor. También etapas de amplificación, evitar distorsión o pérdida de señal entre amplificadores. Y como ya lo mencionábamos, pues la fórmula principal de este amplificador está por V sub 0, por el voltaje de salida es igual al voltaje de la entrada, o sea, por V sub 0 es igual a V sub 1, y este es como tal el esquema de este tipo de amplificador seguidor. Como se puede observar aquí, voltaje es seguidor porque esta entrada va siempre haciendo el recorrido a la entrada de sub 0. Y bueno, ya más adelante se mostrará el ejercicio. Profe, pues como tal para el circuito acoplador de voltaje, como se le dice comúnmente también como seguidor, pues no había ejercicios como tal en el libro, pero sí vamos a describir bien como la gráfica de ese amplificador. Entonces nos dice o sea, apuntar la conexión del seguidor. Tenemos el amplificador aquí. Y aquí tenemos las alimentaciones. Eso es más y Un poquito más. bueno, esta es como tal la conexión del circuito de conexión, o sea, del seguidor. Tenemos que la entrada negativa va directamente también conectada a sub 0 y la entrada B1 va independiente. Y con la alimentación positiva y negativa, ya esto sería como tal. Para este se sabe que la fórmula es que V sub 0 es igual a V sub 1. Esta es la fórmula ideal del amplificador. Sí. Gracias. Ahora vamos con el otro tipo de aplicación, que en este caso son fuentes controladas. Bueno, en este caso para un voltaje de entrada se puede utilizar para controlar un voltaje o una corriente de salida,
o una corriente de entrada puede utilizarse para controlar un voltaje de una corriente de salida. Estos son tipos de conexión adecuados para utilizarse en diversos circuitos de instrumentación. Bueno, como se puede observar aquí, su ecuación del voltaje de salida está dado por menos RF sobre R1 por V1 es igual a K por V1. Y aquí tenemos los ejemplos para el no inversor y el inversor, que son dos fórmulas. Una es con el de menos RF sobre R1 por V1 para este caso, y el otro que es 1 más RF sobre R1 para el caso del inversor, del no inversor, perdón. Bueno, entonces para la fuente de corriente controlada por voltaje, lo que tenemos es que es bueno, básicamente lo que tenemos es un circuito que tenemos que la corriente de salida va a depender de lo que tengamos en el voltaje de la entrada. O sea, la explicación simple es que el voltaje, mientras el voltaje de entrada cambia, la corriente que entrega la fuente al final también cambia proporcionalmente a lo que tengamos en la entrada. Bueno, aquí tenemos la ecuación que nos representa eso, que la corriente de salida va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia de entrada. Nos va a dar como resultado la K de constante de transductancia por el voltaje de entrada. Bueno, otra cosa que también se explica en el libro es que esto es un tipo de fuente que se puede implementar con transistores o con amplificadores operacionales. Y bueno, básicamente esto es muy usado en los circuitos por ejemplo, de control, de amplificación o sistemas análogos. Un ejemplo práctico podría ser, digamos, un transistor BJT. Y entonces que una pequeña variación de voltaje en la base es lo que nos va a permitir controlar la corriente, que va a ser mucho mayor, que pase por el colector. Entonces básicamente es muy parecido como un relé. Entonces con una pequeña señal en la base, en este caso del transistor, vamos a poder controlar mucha corriente que vamos a pasar por el colector del transistor. Y ya, entonces en resumen lo que tenemos aquí es que sirve para convertir señales de voltaje a una corriente proporcional, y es muy importante para la parte de amplificaciones y fuentes de corriente activas. Y ya vamos a ver un ejemplo práctico de esta parte. Bueno, también se tiene este otro ejemplo, que es la fuente de corriente controlada por corriente, que pues básicamente en este tipo de circuitos se genera una corriente de salida que es dependiente de la corriente de entrada, como se puede observar ahí en la figura que nos nombran aquí, 11.23. Y donde nos dicen también que su ecuación está dada por I sub 0 es igual a I1 más I2 igual a I1 más I1 por R1 sobre R2. Esto es igual a 1 más R1 sobre R2 por I1 igual a la constante K por I1. Y también se tiene en cuenta que utiliza su fuente ideal de corriente, como se puede observar por aquí. En este caso, esta es la fuente ideal de corriente de la fuente de corriente controlada por corriente. Y el circuito práctico sería el que tenemos aquí abajo, que tiene una resistencia conectada. Bueno, en general están todas las resistencias conectadas a la parte negativa, y esto a la salida, y positivo si va directamente a tierra. Y listo, esto sería todo. De la fuente de voltaje controlada por voltaje, pues en este caso vamos a hacer principalmente solamente como el diseño del circuito que se utiliza en la fuente ideal de voltaje y el circuito práctico de este amplificador. Entonces el circuito del esquema de la fuente ideal de voltaje está por
el siguiente esquema. Aquí está el voltaje de cada uno. Aquí tenemos y aquí está el voltaje de salida. Esta es como tal la fuente del voltaje. Esa es la fuente ideal de voltaje como tal de la fuente de voltaje controlada por voltaje. Y ahora vamos a ir con el circuito práctico que se utiliza. Aquí tenemos que RC está conectada directamente al positivo y R1 a la tierra y a la entrada negativa. Aquí tenemos la resistencia RF, está directamente conectada a cero. Y este es como tal el circuito práctico. De la fuente de voltaje controlada por voltaje. Bueno, tenemos también el B0, que este viene dado por menos RF sobre R1 por V1. Esto es igual a coeficiente K por V1. Bueno, entonces ahora vamos con los circuitos de instrumentación. Pues una explicación fácil de esta parte es que son circuitos que se utilizan para medir señales muy pequeñas con precisión, es decir, que podamos tomar una señal muy pequeña pero sin alterar el sistema que lo estemos midiendo, es decir, vamos a poder medir sensores que tienen una señal de voltaje muy pequeña y vamos a ser lo más precisos posibles para que no se altere la señal que nos está dando el sensor. Esto se utiliza mucho en equipos industriales y en medicina. Bueno, vamos aquí con la parte del milivoltímetro DC, bueno, CD o DC, que simplemente es un instrumento que se utiliza para poder, como decimos, medir voltajes muy pequeños, pero en corriente directa en este caso. Obviamente entonces lo que pasa aquí es que no va a cambiar la polaridad y lo que se tiene como objetivo de esta parte es verificar que las salidas de los sensores, amplificadores DC y verificar que lo que esté mostrando el valor real que nos está dando el sensor, o sea, mostrar el valor promedio o continuo de la señal que tengamos. Bueno, ahora vamos con el milivoltímetro CA o AC, que pues es lo mismo, pero con voltajes AC, con voltajes de corriente alterna. Entonces, en este caso, se utiliza para poder medir voltajes pequeños que están variando constantemente. Normalmente se utiliza para poder medir, por ejemplo, la amplitud de una señal de audio, sensores que estén funcionando con corriente alterna o también salidas de amplificadores operacionales que trabajen con este tipo de corriente alterna.
Bueno, aquí vamos con otra parte que es el controlador de despliegue de pantallas. Bueno, este también entonces es un circuito que se utiliza para poder, bueno, es un instrumento que se utiliza para ver visualmente las mediciones que estemos haciendo. Entonces, básicamente es una pantalla analógica o digital que podamos utilizar y que reciba la señal que estemos midiendo para poder, bueno, por medio de un amplificador primero, o el milivoltímetro también puede ser, para convertir ese valor en algo visible, en algo que podamos revisar y ver gráficamente. Entonces, básicamente es un display o una barra gráfica, digamos. Bueno, bueno, aquí ya entonces vamos con la parte del amplificador instrumentacional. Perdón, ahora vamos con la parte del amplificador de instrumentación. Bueno, este básicamente es un amplificador que está hecho para, como ya dijimos, poder medir señales muy pequeñas, pero que sea muy preciso y estable. O sea, la función de este amplificador es que él pueda, bueno, a diferencia de otros, es que él puede tomar varias señales y hacer la diferenciación entre lo que es ruido y lo que es la señal, teniendo en cuenta que es una señal muy pequeña, es decir, el ruido pues, digamos, con otro tipo de amplificador, pasar como señal y se mete, pero entonces ya con esos podemos, digamos, tener dos señales y diferenciar y eliminar el ruido que estas tengan. También se conoce como rechazo del modo común. También para tener en cuenta, en este caso, es que, digamos, en el libro también podemos ver cómo se tiene que formar con tres amplificadores operacionales. Entonces son dos de entrada que aíslan y amplifican la señal y un último, un tercero que va a restar la señal y amplificación final. Como vemos, la ecuación que nos da esto es de la ganancia, es de 1 más 2 R1 sobre RG, que lo que hace es ajustar la ganancia total del circuito. Y listo, entonces ya vamos con el ejemplo práctico. Entonces, ya visto la teoría, vamos a hacer un ejercicio sobre el amplificador de instrumentación. Bueno, entonces este ejercicio nos dice que tenemos que determinar la expresión para el voltaje de los circuitos. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta la ecuación que necesitamos para calcular la salida del voltaje, que es lo siguiente. El voltaje es igual a 1 más 2 veces la resistencia sobre RT. Y todo por voltaje a 2 nos da como resultado K por listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el esquema de amplificador de instrumentación, que es el siguiente.
tenemos la conexión de la voltaje en cada uno. Entonces, voltaje en cada dos, voltaje en cada uno, suficiente. Y las resistencias con tres amplificadores. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a resolver con la ecuación que ya vimos. Tenemos que entonces empezar a reemplazar los valores que ya tenemos en el circuito por los valores que tenemos en la ecuación y que haremos así. Entonces, es igual a 1 más. Bueno, entonces ahora reemplazando sería de la siguiente forma. Tenemos que este es el potenciómetro y este es la resistencia que tenemos en el circuito. Todo eso por para simplificar esa parte, tenemos que decir todo eso es esto es un 21, ¿no? Ok. Entonces queda así. Ok. Listo, queda así. Entonces, esa sería la expresión que se necesita para calcular la voltaje de salida de circuito de circuito. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra de las aplicaciones de amplificadores operacionales y se puede decir que de las más comunes y más utilizadas son los filtros. Bueno, ¿qué son los filtros activos? Un filtro o circuito puede construirse por medio de componentes pasivos, resistores y capacitores. Además, el filtro activo emplea un amplificador para proporcionar una amplificación de voltaje y un acoplamiento de señal. Bueno, en este caso vamos a hablar del filtro pasabajos. El filtro pasabajos es un circuito electrónico que permite el paso de las señales de baja frecuencia y atenúa las señales de alta frecuencia. Se utiliza mucho en procesamiento de señales, circuitos de audio y sistemas de control, para eliminar el ruido de alta frecuencia o dejar pasar solo la parte lenta o útil de una señal. Como podemos observar aquí, sus fórmulas son básicas. Tenemos que para la ganancia está por delta de B es igual a 1 más RF sobre RG, y para la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R, o sea, por la resistencia, en este caso por C, por el capacitor. Bueno, ¿cuáles son sus principales aplicaciones en este filtro? Sistemas de audio para eliminar ruidos y zumbidos en alta frecuencia, para fuentes de poder, para, bueno, en este caso suavizar el voltaje luego de la rectificación, también para adquisición de datos, para eliminar interferencias no deseadas y para sistemas de control, estabilizar señales y eliminar fluctuaciones rápidas. Y bueno, en un momento también se explicará el ejercicio de este tipo de filtro. También vamos a hablar de lo que es el filtro pasaltos ahora. Generalmente también es un circuito que permite el paso de las señales de alta frecuencia y atenúa y rehúsa las señales de baja frecuencia. Se usa para eliminar variaciones lentas o componentes de corriente continua DC, dejando pasar solo las variaciones rápidas en frecuencias altas. Como se puede observar aquí también, la frecuencia de corte o la fórmula de frecuencia de corte es la misma para el filtro pasabajos, dado por Fc igual a 1 sobre 2pi por R por C. ¿Cómo funciona? A bajas frecuencias el condensador bloquea la señal, se comporta como un circuito abierto a altas frecuencias.
el condensador deja pasar las señales y se comporta como un cortocircuito. De esta forma, solo los componentes de alta frecuencia llegan a la salida. Sus principales aplicaciones también son los sistemas de audio, eliminar ruidos de baja frecuencia, acondicionamiento de señales, comunicaciones para permitir señales de alta frecuencia y eliminar interferencias, e instrumentación para separar cambios rápidos de señales lentas. Listo. Ya pasando de haber hablado un poco teóricos acerca de los filtros activos, vamos a hacer un ejercicio como tal del filtro paso abajo. Bueno, sabiendo que la ganancia es delta S igual a 1 más RF sobre RG. Esto es filtros pasabajos. Bueno, como tal son ejercicios un poco básicos, pero son principalmente los más comunes y más utilizados. Y sabiendo que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C. Es porque, como tal, el amplificador operacional de este filtro pasado siempre va a estar constituido por una resistencia y capacitor, depende de la configuración. Bueno, entonces vamos ahora sí a pasar el ejercicio donde nos dicen calcular. Tenemos que calcular la frecuencia, nos dicen calcular la frecuencia de corte de un filtro pasabajos de primer orden. Sabiendo que R1 es igual a 1.2 kiloohmios y el capacitor es igual a 0.02 microfaradios. Bueno, ya pasando un poco vamos a realizar esa operación. Bueno, entonces vamos a reemplazar, que nos piden es la frecuencia de corte para un filtro. Entonces en este caso sería esta formulita de acá. Frecuencia de corte, entonces eso es frecuencia de corte es igual a es igual a 1 sobre 2pi por R, que en este caso es 1.2 kiloohmios, por C, que en este caso es el condensador, que es de 0.02 microfaradios, en este caso es 0.02 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Bueno, haciendo esta operación nos da 1 sobre 2 por en notación de ingeniería esto nos da 6,63 kHz. Esta sería la frecuencia de corte de este filtro. Ahora vamos con un ejercicio de filtros. En este caso vamos con filtro
Filtro pasa altos. Vamos con el filtro pasa altos. Bueno, para este caso nos piden calcular la frecuencia de corte también, la FC del corte de un filtro pasados. En este caso de segundo. Sabiendo que R1 es igual a R2. Bueno. Específicamente no que sea R1 igual a R2, sino el valor de la resistencia es el mismo de R1 y R2, que es de 2.1 kiloohmios. También nos dan la del condensador 1 con la del condensador 2, que es de 0.05 microfarados. Nos dan RG y RF también en este caso, que esto es igual a 10 kiloohmios de RG y esta es de 50 kiloohmios. Bueno, vamos a calcular la ganancia sabiendo que es 1 más R, como lo había hecho anteriormente, RF sobre RG. Esto es igual a 1 más RF, que en este caso es 50 kiloohmios y esto es de 10 kiloohmios. Haciendo esta operación nos da que esto es igual a 6, la ganancia. Listo, ahora vamos a hallar la frecuencia de corte utilizando la fórmula, que es 1 sobre 2pi por R por 5. Ya. Listo, bueno, ya saben que no necesariamente es importante la ganancia, pero pues se podría calcular en este caso. Bueno, ya entonces, para ver la frecuencia de corte es igual que para el filtro pasabajos. Entonces, tenemos que es 1 sobre 2pi por RC, reemplazando esto, nos da que 1 es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia, que en este caso es de 2.1 kiloohms por el valor del capacitor, que es de 0.05 microfarads por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Esto como resultado nos da, vamos a hacer la operación 1 sobre 2 por
Esto nos da 1,5 en notación científica kilohertz. Y listo, esta sería la frecuencia de corte de filtro pasados de segundo orden. Entonces, vamos a poner los circuitos de referencia del filtro pasa, pues porque no los habíamos visto anteriormente en los ejercicios, pero pues vamos a poner números de referencia del filtro pasa bajos y de pasa altos. Bueno, como tal, el filtro pasa abajo siempre va a ir conectado así de esta manera. Pero bueno, comúnmente. Más. Y R1 va conectada también por este lado. Como se observa, la fuente entra por este lado. Este sería este es el circuito de referencia que se utiliza comúnmente en filtros pasados. Y para el pasados es también un poco parecido. Vamos a dejarlo aquí por este lado. Aquí tenemos RG. Y aquí tenemos RL. Por este lado tendríamos lo que es el capacitor y la resistencia de revelado. El capacitor directamente y la entrada positiva de la amplificador. Esto es R1 y esto es el capacitor. Y listo. Esto como tal sería ya el circuito de referencia del filtro pasado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos entonces con la parte del circuito de filtro pasabanda. Bueno, este es un circuito que, a diferencia de los otros dos, este sí deja, digamos que escoger un rango específico de frecuencias que queramos o dejar pasar o bloquear. Digamos que la forma en la que funciona este filtro es que tenemos dos amplificadores, bueno, dos filtros. Tenemos primero un filtro pasabajas y un filtro pasaaltas. Entonces para cada uno tenemos un capacitor que va a ser el de corte para bajas y corte para altas. Bueno, estos están conectados en serie y lo que hace en este caso la primera parte del primer filtro es eliminar las frecuencias que estén muy bajas de la señal que estamos inyectando, y el segundo va a eliminar las frecuencias muy altas que le estamos inyectando. Entonces lo que hace es crear una ventana en medio de esos dos extremos y va a dejar solamente la parte que nos interesa de la señal. Bueno, este filtro generalmente se utiliza mucho en aplicaciones de audio, entonces como radiocomunicaciones o procesamiento de señales.
Bueno, eso es gracias a que permite, digamos que aislar o resaltar frecuencias específicas, o sea, como digo, ya que tenemos dos filtros, uno de altas y uno de bajas, vamos a poder ser muy específicos con la frecuencia que queramos utilizar. Y bueno, esto es como digo, entonces, tipo voz o estación de radio, se utilizan este tipo. Otro ejemplo, digamos, que podemos meter aquí para que se entienda, es un ecualizador de audio. Entonces, como sabemos, podemos controlar las frecuencias que queramos utilizar, por ejemplo, en música. Entonces, un reproductor de música tiene un ecualizador y podemos usar un filtro de este tipo, que, bueno, uno de estos amplificadores, de estos filtros, para poder graduar o especificar qué tantos bajos queremos, qué tantos altos tenemos y dejar un tono medio o lo que necesitemos en la canción o lo que seamos que estemos usando. Bueno, entonces ahora vamos con el ejemplo práctico de esta parte. Bueno, entonces ahora vamos a explicar el último el filtro pasado antes. Esto pasa antes y vamos a poner aquí el circuito de referencia que se usa para esto. Bueno, aquí está pasito 1 y voltaje en cada uno. Esto pierde. Aquí está pasito 2. Y al terminal al opuesto. Ok, entonces esta es la parte de pasada, son altos y esta es la parte de pasado. Es muy importante. Ok. Bueno, desconectes el circuito de referencia y ahora vamos con el ejercicio. Entonces es calcular la presión de corte para poner el número 2 y esto para calcular para el capacitor 1 que es de 0,1 y C para CO2 igual a 0,002 microvoltios. Este 1 es igual a 2. Ok, entonces, bueno, en este caso tenemos que utilizar la misma eh, fórmula que ya habíamos usado en el ejercicio anterior, es esta. La diferencia es que en este caso tenemos que hacer, digamos que hacerlo por dos veces, una para la receptor 1 y
ya 5 pasos simplemente es reemplazar. Entonces, para terminar, nos quedaría de la siguiente forma: el primer capacitor, positivo, o esta. Y para el segundo, eso. Entonces, aquí nos quedaría como resultado 159,15 Hz. Y para el caso del segundo sería 7,96 kHz. Y ya entonces sería para el microprocesador.